Estoy, estoy muy contento porque estoy compaginando un cortometraje que filmamos. Así que cada vez que uno está en eso, Claro. está contento. ¿Y cómo se llama el cortometraje? Se llama El viejo y el reloj cucú. Así se llama. ¿Y dónde se va a presentar? No tengo idea. Ah, ya. Se me surgió la idea, digamos, y me entusiasmé y lo filmamos. Claro. Y después vamos a ver pues, si lo mandamos a festivales o qué sé yo. Pero no está... En la etapa de postproducción. Claro, estoy compaginando en este momento. Claro. Ya. Mire, la temática yo no le dije para qué era la entrevista, pero es sobre las causas del estado actual del cine chileno. Y me gustaría dar un dato de que en 2019 se registró el número más bajo de asistencia, que fue de un estimado de 295.733. Y gracias a la CAEM, la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile. ¿Qué opina en base a estos resultados? ¿Qué cantidad dijiste? Cerca de 300.000. 300.000 espectadores Claro. en total, Ujú. en el año. Sí, sobre asistencia al cine chileno. Ya, cine chileno en salas. Claro. Mira, lo que pasa es que ha cambiado radicalmente el lugar donde la gente ve cine. Ujú. Ya la gente escasamente ve cine en salas. No Ujú. solo en Chile, en todas partes del mundo. Sí, Entonces la mayor cantidad de cine donde se ve es a través de de las plataformas. plataformas como Netflix o que sean distintas plataformas que hay. En el caso de Chile está Onda Media, que es la plataforma que muestra cine chileno, y que Ujú. tiene bastante audiencia. Sí, Entonces la verdad es que ha cambiado. No es, claro, las salas han ido bajando en todo el mundo, ¿no? Y van Claro. quedando como salas para estreno. Y eso está siendo cambiado, ¿verdad? Por la capacidad de ver cine hasta en un celular, claro. en cualquier parte, ¿verdad? Lo cual es una lástima, porque la verdad es que gran parte de la fuerza e impacto del cine se pierde. En la pantalla chica, con sonido malo, se pierde, ¿no? Entonces es una lástima. Por un lado es una lástima y por otro lado es un beneficio a la comodidad del espectador, que esté donde esté puede ver cine de repente. Claro. Entonces la verdad es que de repente hoy día si se hiciera un cálculo, que yo creo que no se ha hecho porque es difícil hacerlo, seguramente hay más gente viendo cine en el mundo que antes, Mm. pero en condiciones mediocres, Claro. comparadas con las condiciones del cine visto en salas de cine. Entonces, Eso creo yo. claro. Pero uno de los beneficios quizás es que ahora el cine llega, se podría decir, a todo el mundo, ¿no? Claro. Eso es lo que te decía, que tiene una mayor cantidad de llegada a gente en distintas partes del mundo. Claro. De hecho, una película hoy día se estrena casi simultáneamente en el mundo entero, de un viaje. Antes iba país por país, barrio por barrio, cine Claro. por cine. Ahora son estrenos violentamente simultáneos, ¿ah? Ya sea en una plataforma grande. Entonces, está cambiando radicalmente la manera de ver cine. Eso es lo que pasa. Claro. Pero esto está trayendo ciertos coletazos. Un coletazo grave en la narrativa cinematográfica te la voy a decir al tiro. Antes, cuando tú tenías al público en una sala, en silencio, con las luces apagadas, viendo solamente un punto, que es la pantalla, sin distracción alguna, entonces la película podía narrar momentos de silencio, momentos de tensión, momentos muy oscuros de repente, crear emociones y sensaciones con ese ambiente. Hoy día, si una película tiene mucho de eso, no la exhiben. ¿Por qué? Porque gran parte del público, viendo la película en un celular como la cambia. Puta, no veo nada, bueno, ¿ah? No escucho nada.
puta, no pasa nada. Entonces eso está llevando a que el cine se esté transformando en una especie de cine de entretención a costa de ruidos fuertes, balazos, gritos, ¿te fijas? Sí. Que en realidad muchas veces es mediocre, porque se repite lo mismo, es un cine que se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces eso es la parte grave que tiene, que está cambiando el lenguaje cinematográfico. Entonces ya la gran calidad del gran cine que llegaba a emocionar al público empieza a desaparecer. Y el cine empieza a transformarse en algo que es para pasar el rato nomás escuchando ruidos, balazos y persecuciones y chistes. ¿Te fijas? Y es por eso. Una película que entregue emociones, que entregue contenido en una pantallita así, en cualquier lugar, no sirve, no anda. Claro. Entonces, no, eso es la parte fea que tiene el cambio que hay. Y se nota fuerte. Yo te digo, uno mira el cine que se produce hoy día y es un cine, comparado con años atrás, bastante mediocre como cine, como lenguaje cinematográfico, excepto algunas películas que sí son magníficas, digamos, ¿no? Pero en general, hablando en términos generales, de repente tú descubres que películas hechas hace 40 años atrás son más interesantes que lo que se hace hoy día. Pero es por eso, porque cambió el lugar donde se ve el cine. Sí. Pero ahora, llevándolo un poco más nacional, ¿cree que existe una desmotivación de los chilenos a ver productor nacional? Sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, como un dato, que en 2017 hubo casi 200.000 espectadores. Y en la época donde sacó, por ejemplo, Coronación, fueron los momentos en donde se lograba más audiencia durante la década de los 2000. Uh-huh. Sí, ese fue un momento muy bueno. Claro. ¿Usted qué opina sobre eso? Mira, mi experiencia a lo largo de muchos años, incluso de mucho antes de eso, es que esto es como una oleada. Hay momentos en que el cine chileno se ha puesto de moda, ¿no? Gracias a que aparecieron 3, 4 películas que la gente se sintió identificada, las tomó como propia. Entonces se pone de moda y dice, pucha, está fantástico el cine chileno, y se llena. Hubo un año, creo que fue alrededor del 2000, parece, que el cine chileno llegó a un nivel de todo el cine que se daba, ya no recuerdo las cifras ya, pero estaba en un nivel altísimo, compitiendo de lado a lado con lo mejor del cine mundial. Estaba allá arriba en cantidad de público. Era increíble. Claro. Bueno, pero esto tiene altos y bajos. De repente aparecen películas chilenas que no son tan buenas y el público tiende a generalizar. Entonces ven una película mediocre y dicen, no, el cine chileno no sirve para nada. Entonces la verdad es que pasa eso. Y pasa eso porque Chile produce poco cine. Es muy difícil competir contra un cine que viene de afuera, distribuido mundialmente, con apoyo publicitario mundial. Y tú aquí, ¿cómo puedes competir contra eso? No puedes competir. Entonces el cine chileno al final tiene una publicidad de este porte versus otras películas que cubren todo el mercado con publicidad. Claro. Entonces siempre está en ese desmedro, ¿ya? Entonces por eso es que cuando aparecen algunas películas que no son tan buenas, inmediatamente se generaliza y dice, no, el cine chileno está re malo. Claro. Y al contrario, cuando hay momentos que han aparecido películas interesantes, que la gente se identificó con ellas, se pone de moda el cine chileno. Y eso ha pasado varias veces en mi vida, por lo menos. Varias veces. No solo en esa oportunidad, sino que antes también pasó. Te hablo de la época de los años 69, 68, 1968, 1969. Claro. Varias películas chilenas
impactaron a la gente y ¡guau! Todo el mundo quería ver cine chileno. ¿Se podría declarar ese tipo de cine que destaca como cine under? Como muchos críticos lo han llamado. No sé si conoces la terminología. Sí, claro, underground. Ujú. A ver, en el cine hay todo tipo de cine, incluyendo el chileno. Claro. Entonces, decir en forma general que el cine chileno es underground, No. Es que, según los críticos, hay dos cines en Chile. El cine oficial, que es el que acapara con un marketing mm, que cuenta con un gran apoyo del marketing, pero el marketing incluso también es de dudosa calidad. Pero el under es que se financia por sus propios medios. ya, porque la terminología underground que yo conocí en Estados Unidos era otra idea. Disculpe. ¿Ah? Está bien. La idea del cine underground era el cine que no estaba en el mainstream. Claro. Entonces era el cine independiente que hacía cosas y películas que el mainstream ni siquiera quería ver, ¿no? Era el cine como más de autor y muchas veces más un cine también que denunciaba cosas, por ejemplo. Entonces, debajo, underground, debajo de la tierra, el cine que se mueve sin, Claro. sin apoyos de distribución ni nada, sino que solo ahí, rascándose solo. Ujú. ¿Ya? Entonces esa es la terminología que yo entendía de underground. Claro. Entonces eso ahora lo han basado a que si acaso tiene promoción o no tiene promoción. Sí, no sé. Pero no sé si en Chile... Yo he estado bastante medio alejado del tema, no sé, en estos momentos. Yo sé que mucha gente joven hace cine, ¿no es cierto? Sí. Que podríamos decir ese cine underground, que no tiene ningún apoyo, que lo exhiben un par de veces y no se ve mal el cine ese, ¿no? Ujú. Ya, pero ¿para dónde apunta tu pregunta? Es que Sí. eso existe en todas partes del mundo, eso es lo que te Claro, quiero claro. decir. No es solo Chile Sí, un lugar sí. especial en ese sentido. No, es que, claro, lo que quería apuntar es que, ¿qué opina que, en base que al cine oficial que de Chile, que se supone que es la que recauda más audiencia, es la que se concentra también, además, los fallos de asistencia a ese tipo de cine igual? No sé si conoce, por ejemplo, a este caso de el director Sebastián Badilla. ¿Qué fue lo que hizo él, Sebastián Badilla? O, mire, hizo Babysitter. Son películas no son buenas. Ya. Universalmente se les dice que no son buenas y se les daba esa imagen al cine chileno. Como de toda su filmografía, que abarca como el cine oficial porque él cuenta con un gran apoyo y todo, pero sus películas son malas. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué cree que esa falla a este cine, como también dicen muchos críticos, como elitista, en donde se puede contar con apoyo, hacen producciones desde una lectura que no conecta con el espectador? ¿Ya? Entonces esa es mi pregunta. No sé si conoce algún caso como incluso el que ahora está en sentencia, el Nicolás López. Sí, que también se le caracteriza que sus películas son muy malas. Claro, él apunta a un cine comercial para Chile y para Latinoamérica. ¿Ya? Claro, entonces a eso abarca, porque ellos abarcan como un cine oficial denostado en Chile. Entonces esa es mi pregunta, ¿cuál cree que son esos grandes fallos? ¿Solamente de lectura, en base como de productores y directores al espectador o lo que espera? Esos grandes fallos de malas películas, dices tú.
Claro, y de la desconexión de que del claro, público con esa película. Pero Jorge López, el Nicolás, ¿no? Nicolás López Claro, ha tenido un tremendo éxito de público, sí, y no solo pero en Chile, en Latinoamérica. claro, no, pero obviamente marcó un récord, pero después se fue apagando y además, claro, tuvo récords, pero también aumentó la mala imagen del cine chileno. Ujú. Y eso yo creo que se siente en cualquier parte, y no solamente Nicolás López, Fabrizio Copano, no sé si lo conoce también, Sí. que ha hecho películas y muchas de ellas también han sido criticadas muy desfavorables para él. Y se ha creado esa imagen como que ese cine oficial que solo genera recaudación a través de un acotado presupuesto, pero en comparación al cine under que ellos nunca van a tener. Pero ese acotado presupuesto hacen que se venda la película como casi como si estuviera a niveles del cine extranjero, como de Estados Unidos, qué sé yo. A ver, Muchos datos. claro, lo que pasa es que todo lo que tú me hablas es algo que se repite en todos los países, ¿no? Mm, Todos los países, aquí en cantidades más chicas, pero en otros países también te vas a encontrar con las mismas características. El cine que busca ganar plata, claro, ¿ya? sí, Eh, el cine que trata de hacer cosas muy baratas, lo más económicas posible y lo más populares posible para ganar mucha plata. Nicolás López. ¿Ya? sí, Y que tú tienes razón, es un cine que de repente engancha al público porque encuentra divertidos los chistes en ese momento, pero también pasa con ese cine que pasa de moda y la gente huye y queda una imagen muy mala. Y eso ha pasado en Chile y fuera de Chile, lo mismo, igual. Y por otro lado, tú te encuentras con este cine, el cine underground, el cine hecho con dos chauchas, pero que tiene pretensiones de ser cine intelectual. claro, Ese cine así de intelectual es muy, muy difícil que llegue al público. Generalmente es un cine que no llega al público, tiene un grupo de amigos, digamos, que siguen eso y que es un sector así de chico. sí, Y luego tienes lo que se llama el cine de autor, que es el que yo trato de hacer, sí, que es el cine de autor, que en el fondo parte de la premisa de que el autor claro, hace una película porque siente algo adentro él que quiere transmitirle al público. ¿Ya? Bueno, mi opinión es que cuando un autor hace una buena película, logra hacer una buena película con estas características, que es transmitir su verdad interior, no está pensando en, no, ¿cómo ahorramos por acá para poder ganar más plata por allá? ¿Qué chiste le pongo ahora para poder, te fijas? claro, Sino que está pensando en lo que le pasa a él personalmente adentro. Y cuando logra hacer eso y le queda bien, curiosamente ese tipo de cine generalmente muchas veces tiene éxito, a pesar de no ser un cine como hecho para la masividad. claro, ¿Y por qué tiene éxito cuando está bien hecho? Porque lo que siente el autor, si lo logra hacer bien, lo va a sentir el espectador también, porque es verdad. Cuando un cine que parte con la verdad del creador que lo hace, generalmente transmite esa verdad al espectador. Y el espectador deja de ver una película y se mete en el mundo que esa película está describiendo. No sé si te ha pasado, sí, que de repente con buenas películas, tú de repente te olvidas que estás viendo una película. Estás tú metido adentro, ¿no? Y ese tipo de cine muchas veces logra eso. Y ahí salen las grandes películas, ¿no es cierto? Que todos recordamos, hablamos, y que son películas que además no se te olvidan nunca. no, Pasan a ser parte de tu vida esas películas. En cambio, todas estas otras que hacen en todo el mundo, estas comedias, ¿sí? Ya a lo mejor te reíste un par de veces y después se olvidó. ¿Ah? claro. Y obviamente hablo de del cine chileno en particular porque tuvo
bases sólidas en varios periodos, como por ejemplo el manifiesto de los cineastas de la Unidad Popular, que se procuraba los nuevos cambios del periodo. Y yo le quería preguntar sobre esto, si cree que se reivindica ante las producciones de hoy en día con las temáticas de la dictadura después del golpe, y que el exilio de todos los cineastas, quizá algún ánimo de querer reanimar ese manifiesto. No sé si se me logra entender. O sea, tú me estás diciendo que si acaso existe una posibilidad de volver a vivir esa experiencia de la época de la Unidad Popular, del manifiesto, de los cineastas que Claro, quieren hacer esa película. claro. O como contar desde su cine de autor la herida que les dejó. Y sobre todo este manifiesto, muchos eran documentalistas. Claro. Entonces, es interesante que incluso Chile Films Ujú. se procuraba de distribuir películas que vayan en sintonía de la ideología desde ese entonces. Claro, que Chile Film era estatal, Claro. Y ¿no? después pasó a ser... Sí, La época de la UP fue expropiado Chile Film y sí, pasó a ser del Estado, con todas sus salas de cine además. claro. Y ¿Ya? después fue en propiedad privada y todo eso. Sí. Sí, Entonces, bueno, pero eso ya es tema político, digamos, de una ideología determinada claro, que puede funcionar un tiempo, pero después mm, no necesariamente funciona siempre. claro, ¿Mm? Hubo grandes películas en esos años, no solo chilenas, sino que internacionales, pero también hubo malas películas. Entonces, a ver, a lo que te estoy tratando de transmitir es que no solo el hecho de que por una película tiene contenido político es buena. claro. No es cierto eso. Eso no es verdad. Hay pésimas películas y películas panfleteras completamente. Tú sabes, una película que es un panfleto político insoportable. Sí, Ya. Entonces, hay de todo. Y una película que está hecha con honestidad, con el dolor, como decías tú, el dolor de alguien que sufre o que vio sufrir y que transmite esa injusticia, y eso le provoca una buena capacidad de hacer una buena película, fantástico, hace un buen cine, ¿no? Entonces, para mi gusto, a mí no me gusta esa cuestión cuando se junta como si hacer cine político va a ser buenas películas, no es cierto. claro. Es como que yo te digo lo mismo que dicen, mira, hacer comedia es para tener éxito, no necesariamente. Tú haces una comedia y a nadie le interesa la comedia, no necesariamente, no van de la mano. Mira, hacer un cowboy, entonces la gente se va a entretener y lo va a pasar bomba. Si está bien hecho, claro, y si está mal hecho, Claro, el lenguaje cinematográfico está por encima de todos esos géneros, del género político, del género de las películas de ciencia ficción, de los cowboys, de las comedias, de los dramas, está por encima. Cualquiera de esas cosas, géneros, pueden funcionar en la medida que el lenguaje cinematográfico que se realizó sea de primer nivel. Y cualquiera de esos géneros puede ser un bodrio, incluyendo el político, claro. si es que está mal hecho. ¿Ya? Entonces, va por ahí la cosa. El resto son un poquito cuentos. Está bien. Pero ¿usted cree que es que es difícil no hablar de política, sobre todo en los periodos entre el 50 y 70, cuando existía la Guerra Fría e incluso en la historia filmográfica del país se vive? Entonces, no sé qué podría pensar usted sobre lo que sabe o lo que recuerda de esos momentos. Entre el 50 y el 70, dices tú. Claro, en donde se expresa de la misma historia que también se intensificó la Guerra Fría. Uh-huh. A ver, yo los recuerdos que tengo de esa época, Ujú, ¿no? Respecto al cine, ujú, es que es una época en que
se, se produce una especie de batalla que fue muy positiva en el cine entre directores, críticos de cine, qué sé yo, entre el cine de onda hollywoodense de aquellos años, Claro. que era un cine hecho todo en estudio, en donde la fuerza era la capacidad actoral o de baile o qué sé yo del actor. Era lo que se llamó el Star System, sistema de estrellas. Ya. Star System. Entonces, ¿qué es lo que hacía esa forma de hacer cine? Hacían famosa una actriz, un actor, que sé yo, era famoso a nivel mundial. Entonces, toda la producción de la película la hacían en referencia a ese actor o a esa actriz. Hacían el cuento, el guión, ya pensando en ese actor y en esa actriz. Y luego filmaban todo en escenografía, no salían a la calle. Entonces ellos tenían el control absoluto con estas cámaras enormes, ¿ya?, que pesaban una brutalidad y por lo tanto puestas arriba de dollies y de grúas gigantescas. Y hacían estos travelings y qué sé yo. Y surgieron algunas películas extraordinarias, que hasta el día de hoy son clásicos del cine. Como surgieron bodrios pero insoportables. Esa forma de hacer cine fue creando un estilo de cámara que se movía poco, porque estaba en el estudio, eran muy grandes, eran cámaras. Entonces, y la idea era que se luciera el actor. Cantando bajo la lluvia debe tener 5 planos, no más. No sé si has visto todo el canto de Gene Kelly, claro, cantando claro. bajo la Sí, lluvia. la vi. Ese, ¿no? Sí, sí. Tiene 4 o 5 planos nomás. Y toda la calle es escenografía, con lluvia, con todo y con auto. ¿Y por qué? Porque la idea es que se luzca el actor. Ahora, la presión a los actores era enorme. Entonces había actores y actrices brillantes, como Gene Kelly cantando, esa cuestión de cantando, es brillante lo que hace, cómo baila, cómo canta, es una hueá brillante nomás, por algo es un clásico. Pero eso hizo que el cine de hollywoodense, así, con esa idea del Star System, empezó a crear una especie de cansancio en el público de que siempre era escenográfico y con cámaras más bien estáticas, Claro, para sí. mostrar al actor. Que Ya, baila. baile. ¿Te fijas? Sí. Ya. Entonces empezó a adquirir esta cosa así, media estática y almibarada, con muchos colores, mucha cosa. ¿Ah? Claro. Frente a eso, surge entonces el cine, por ejemplo, el neorrealismo italiano, que surge con realizadores geniales como el mismo Fellini o Vittorio De Sica, qué sé yo. Surge una montonera de tipos muy brillantes que, como no tenían plata para filmar, estamos hablando de posguerra. La Segunda Guerra Mundial destruye Italia, por ejemplo, Europa. Italia completamente destruida. Entonces estos tipos, sin tener ningún recurso, pero mucho talento, comienzan a hacer un cine con lo que tenían. Sin grúa, con cámaras chicas, las más chicas que podían conseguir, sin luces, sin maquillaje, pero con un corazón de este porte. Y empiezan a surgir estas películas que emocionaban al mundo entero. Y surge entonces este vuelco a un cine donde la cámara no era una cámara fija, preocupada del maquillaje, qué sé yo. Eso no importaba. Importaba la actuación, importaba el contenido de la temática, importaba otra cosa. Entonces empezaron a usar la cámara en la mano.
Claro. y con luz mediocre, la que había nomás. Eso fue un vuelco gigantesco, años 50. Ese vuelco es tan grande como que, por ejemplo, el Festival de Cannes tiene quiebres, peleas, porque Cannes seguía con el gran cine hollywoodense y lo que hacía Francia al estilo hollywoodense. Y había este otro sector de cineastas que podríamos llamarlo underground en aquellos años, que hacían este otro cine maravilloso. Y viene tal discusión porque Cannes, aunque la película fuera maravillosa y a todo el mundo le encantaba, no elegía esas películas, elegía solo las grandes producciones clásicas, típicas, medias hollywoodenses. De esa pelea, ¿qué pasa? El sector de directores independientes, como no podían mostrar sus películas, porque el Festival de Cannes se las rechazaba, aunque fueran brillantes, se las echaba afuera. Se juntan entre todos y crean algo paralelo a una cuadra, a 2 cuadras del Festival de Cannes, un festival chiquitito de ese cine independiente, que se llama, hasta el día de hoy, la Quincena de Realizadores de Cannes. La quincena, 15 días en que no había premio, sino que la posibilidad de que estos directores mostraran sus películas geniales. Bonito, ¿eh? Claro. Muy bonito. Bueno, y ahí fue un batatazo, digamos, porque todo el mundo después quería ir a la quincena de realizadores y Cannes empezó a tener problemas. El mundo se empezó a volcar hacia ese cine. Entonces ahí Cannes empezó a abrir las puertas y permitir que películas buenas de esas otras también entraran. Bueno, eso por ejemplo es una guerra enorme del mundo del cine en esos años. Claro. Y te estoy hablando de ahí, surgen los Fellini, los Bergman, los Antonioni, todos estos grandes realizadores. Ah, sí, realizadores. Usted dijo algo interesante de a partir de la Segunda Guerra Mundial nace el cine más neorrealismo italiano. Sí. Y en Francia fue lo equivalente a eso, fue el cinéma vérité, el cine de verdad. Ah, ya. Que también aparece un grupo, Louis Malle, aparece un grupo de realizadores geniales en Francia, que también filman sin maquillaje, las mujeres sin maquillaje, con la luz que había, casi la cámara así en mano, nomás como fuera. Sí, el cinema vérité. Entonces esa realmente fue, yo creo que las revoluciones más grandes del cine deben haber sido en esa época. No sé de otra tan grande como esa. Y eso hizo que el lenguaje del cine cambiara a tal nivel que hoy en día el cine hollywoodense mismo también de repente usa cámaras sueltas, usa, ¿no?, la luz ambiente, un cine más suelto, no todo rígido así como era en los años 50, sino que un cine mucho más suelto, más directo al corazón, a la... Sí, en los años 50 sobre todo se tiene en cuenta de que se masificó mucho más las producciones norteamericanas. Claro. ¿Usted cree que, perdón por cambiar toda la temática que estaba, usted la llevó, pero ¿usted cree que fue uno de los grandes tropiezos de que en la dictadura militar, por ejemplo, se implementara la ley de censura sobre el cine, ya que conducía a pensamientos que iban en contra de la dictadura, y además, a su vez, las dos universidades, la Universidad Católica y la de Chile, remueven sus carreras de cine? ¿Usted cree que fue un tropiezo hacia el avance de lo que pudo haber sido, quizá en algún futuro incierto, de el cine chileno sobre la conducción? Bueno, más grave que eso, hubo muchos cineastas que tuvieron que irse al exilio. Sí. No, claro, eso fue un quiebre violento al desarrollo cinematográfico que había.
Y todas las dictaduras hacen lo mismo. Mira las dictaduras comunistas, por ejemplo, hacen la misma cuestión igual, sin ningún cambio. Todas hacen lo mismo. Esto se puede y esto no se puede. Así, claro. Entonces, claro, la dictadura de Pinochet hizo eso, absolutamente. Entonces, el desarrollo del lenguaje cinematográfico es cortado. Y no solo eso, la dictadura de Pinochet, tú no sabías qué podías filmar y qué no, porque no tenían una especie Claro, sí. de censura desarrollada, ¿no? Sino que era la brutanteque. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, unos jóvenes estudiantes que estaban filmando una película de la escuela, era del Instituto Fílmico, era. Claro. Y estaban filmando un día viernes, creo, en una vereda, en una calle, y llegan los tiras, aparecen unos DINA, de la DINA, el sistema secreto policial de la dictadura, de represión, sí. Y se los llevan detenidos. Y fueron desaparecidos durante todo el fin de semana. ¿Por qué? Porque ellos no sabían, porque mala suerte estaban filmando frente a una casa de la DINA, a una casa de tortura. No tenían ni idea. Entonces, claro, los tipos salieron, los agarraron, los tuvieron detenidos todo el fin de semana, mientras esperando a que el lunes abriera el laboratorio para saber qué estaban filmando. Y los pobres cabros se tuvieron que mamar todo el fin de semana y el lunes, imagínate los padres desesperados porque estaban desaparecidos. Entonces los tipos ven, y claro, y ven que estaban filmando una cosa de colegio, ¿no? Claro. Estudiantes, ¿no? Entonces los liberaron. Bueno, estas cosas pasaban a cada rato, porque no había nada claro. Sí, se podría decir cuando que... no hay legislaciones, cuando no hay justicia, cuando pasan todas esas cosas. Claro. ¿Te fijas? La impunidad. Claro. Se podría decir que su película Julio comienza en julio, estrenada en 1979, si no me equivoco, Sí. se atreve un poco a dar subtextos de lo que significaba para Julio, su padre, como que era tan insoportablemente rígido, y que le marcaba muchas de las críticas que he leído, porque no solamente la vi su película y de verdad muy buena, hablan un poco de eso, de ese subtexto o a semejanzas de lo que estaba pasando Chile en esos momentos, como la dictadura. Y entonces, por eso yo le quería preguntar, ¿lo hizo con intención o eso? ¿O, como usted dice, fue algo como del cine de autor que nació? Nació como cine de autor. Claro. Yo estaba buscando con Gustavo Frías. Sí, Gustavo. Entonces entre los dos yo quería hacer una película, estábamos entusiasmados, yo y Nelson Fuente y Alberto Cerelli, que entre los tres produjimos la película. Queríamos hacer una película, entonces nos habían cortado las alas de hacer cine. Entonces estábamos haciendo publicidad, y estábamos hasta aquí de la publicidad, y queríamos hacer cine. Entonces yo me junté con él y empezamos a buscar algún tema, y de repente él me lee una página que tenía escrita para alguna vez hacer una novela, que era esta anécdota del final de la película. El padre cuando le hace la lección, sí, al hijo. Eso. Yo leo eso y le digo, esto es fantástico. Entonces, curiosamente, esa película, el guión, lo hicimos de atrás para adelante. Tú normalmente cuando haces un guión, tú partes con algo y lo vas desarrollando hasta llegar a un final. Claro. Esta fue el revés. Sí. Partimos con ese final y de ahí fuimos encontrando anécdotas, personajes, conversamos con mucha gente y fuimos creando historias hasta llegar a ese final. Fue al revés. Bueno. Entonces surge porque teníamos ganas de hacer cine y porque yo veo eso y eso me identifica. Aquí viene un tema que no es menor, que me pasó de nuevo en La Luna del Espejo, por ejemplo. Cuando algo te identifica a ti y tú sientes que eso tiene, empiezas a ver imágenes y tú sientes que eso es lo que quieres hacer. En el fondo, esto me he dado cuenta después al final de mi vida.
te das cuenta de que lo que pasó ahí fue que tus propias vivencias y sensaciones fueron despertadas. Entonces, ¿por qué yo elijo ese tema? Y me vuelvo loco junto con Gustavo, nos volvemos locos con esta historia de este padre duro que le da una lección brutal a su hijo que no... ¿ah? Sí, Es lo que estábamos viviendo. claro. Con La luna en el espejo me pasa un poco lo mismo. Ahí obviamente las referencias son más notables. Son más directas. Sí. Pero aunque parezca increíble, cuando Donoso me lee también una página que él había escrito de una idea, de la idea básica de Claro. este personaje que estaba en Valparaíso y que no podía ver el mar porque le habían construido un edificio adelante. Bueno, y que vivía con este hijo gordo y Claro. él tenía esas ideas, nomás eso era todo, ¿no? Pero esa sensación de encierro, Reflejada por el protagonista. claro, ¿no? Y de esta padre, ¿no? Que exige cosas absurdas de repente, ¿no? Y ese otro pobre hombre que no puede ni siquiera salir a la calle porque si no el padre lo acusa de que se va a morir si él lo deja solo. Bueno, en el fondo es lo que vivíamos. Entonces, a lo que voy es que habitualmente cuando un cineasta parte al revés, o sea, dice, yo voy a dar un mensaje que la dictadura es terrible, entonces el resultado final va a ser, creo yo, mediocre, porque termina siendo un panfleto. Como sin intención, básicamente. Termina siendo verdad, es un panfleto. Donde es muy fácil decir cosas contra algo, cosas contra esto otro, cosas contra... Es muy fácil. Sí. ¿Ya? En cambio, cuando la cosa surge por lo que tú estás viviendo, tus emociones, el resultado puede ser muy bueno. Y curiosamente, muy político a la vez, porque estás hablando de la vida real, de tus emociones, de tus sensaciones, ¿no? Y se produce entonces eso, ¿no? Julio comienza en julio, efectivamente es una película para esa época de la dictadura política, en el sentido de que es una película que habla contra el abuso de poder, porque el tema de la película es contra el abuso de poder del padre en ese caso, pero tú puedes decir el padre es Pinochet, ¿no? Claro. El abuso de poder en cualquier parte, ¿no? Que entre paréntesis es un tema que siempre me ha dado vuelta mía, de alguna forma me atrae mucho, no sé por qué. ¿Como de la nada? No sé por qué, fíjate, no tengo idea. Porque yo nunca he sufrido Claro. el abuso de poder, ¿no? Así directamente no lo he sufrido, pero sí lo he visto, yo sí lo huelo, lo noto, lo veo la gente cómo sufre. Distintos tipos de abuso de poder, ¿eh? No estoy hablando solamente de la cosa política institucional. Abuso de poder de un vecino contra otro vecino también. Me da vuelta porque tengo la sensación de que si el ser humano tiene una falla, es justamente caer en el abuso de poder. Todo el mundo, no todo el mundo, gran porcentaje de los seres humanos que de repente tienen poder, aunque sea de este porte el poder, se transforman en tiranos y abusan del otro, a aplastarlo y estar él encima. Mira, observa a la gente y te vas a dar cuenta que es así. Y eso pasa entre el obrero, que quiere ser más que el obrero que está allá en la otra máquina, Claro. y empiezan los serruchos, y empiezan para ellos ser más, ubicarse mejor, tener más poder. Claro, ahora, Y eso llevado a niveles de Hitler, de Stalin, claro, de todos estos personajes a lo mal. que llegan y asesinan a millones, nada más que para ellos sentir el poder. Putin ahora, por ejemplo, invadiendo Ucrania. y matando gente y tirándole bombas a la gente. Es una hueá loca, Ah, sí. es loca. Y eso ha sido siempre igual en la historia. Es como si tiene el ser humano una teja corrida en ese sentido. El tipo que llega a tener poder, son pocos los que se salvan de eso, por supuesto que los hay. Pero la mayoría no, fíjate. La mayoría no.
Y hasta el más penca, el más chico, si puede joderse al de al lado, se lo jode. Bueno, ese tema a mí siempre me ha atraído mucho. Claro, ahora pensándolo, porque aunque no lo crea, yo me he visto casi todas sus películas, incluso la del 2017 y de pronto El Amanecer. Y claro, uno de los temas que siempre se toca en sus películas es como que, las personas que tienen la disponibilidad de la libertad casi completa, siempre están sometidos a... Se ve incluso al protagonista y de pronto El Amanecer, el mismo actor que también aparece en Coronación, y obviamente el protagonista de La Luna en el Espejo. Y en ese caso de esa última película, ¿usted cree que logró, además, sin querer, eclipsar, como muchos dicen, en el momento del retorno a la democracia? ¿Eclipsar? Claro, como juntar todos los ánimos y desahogarse. Yo digo eclipsar como un término más mío, disculpe. Porque, a ver, que no sé si de pronto el amanecer tenga que ver con la vuelta a la democracia. Tiene que ver con el desarrollo de un caballero interno y de un artista, un escritor en este caso. Tiene que ver con eso, con un escritor que ha estado toda su vida juntándose en la capital con señoras con plata o que tienen, y si no tienen plata, tienen llegada a las revistas, a los diarios, a la televisión. Claro. Entonces él, claro, termina siendo un escritor famosillo en ese mundo, pero no un gran escritor, porque él está jugando al revés de la cosa real de él, sino que está buscando por dónde me meto, y me meto con esta mujer que me contacta con, ¿no? Entonces ese personaje llega un momento en su vida ya viejo, en que ya no tiene ningún futuro en realidad en ese mundo ¿no? del jet set y de la que es lo que él narra. Claro, hay algo que lo tiene destruido adentro. Nunca se desarrolló como artista de verdad. Entonces dice, tengo que volver al lugar de donde yo partí. En el sur. Y parte ahí donde él estaba, y que abandonó a todas sus amistades, a la niña que quería, abandonó a todo. Y vuelve. Y esa es la película. ¿Qué le pasa al volver? Y cómo este tipo va interiormente recuperando sus capacidades creativas, cada vez más, al ir recordando todas las historias que él tuvo, todo su pasado en el fondo, con el cual ahora sí sabe que va a ser una gran novela. Fin. Eso sí. Es un tema bellísimo, ¿ves? Sí, ¿no? Claro. A mí de verdad me encantó esa película, la encontré fabulosa, no la pude ver en su momento en el cine, pero está disponible en Onda Media. En Onda Media, sí. Ojalá se prolongue ahí. Una vez en el Canal 13, en uno de nuestros programas, que si no mal recuerdo se llama Triciclo, dijo que la cultura de cinéfilo es como ya no se percibe en Chile. Pero, o sea, eso se siente, pero justo cuando se comienza a demostrar esta nueva tecnología que era la cámara, y Chile participó en varios proyectos como la proyección de estas realizaciones que hacían los mismos hermanos Lumière, y se profundizó en educar una mentalidad más bien de crítica y cinéfila.
¿Por qué cree que no se prolongó desde, yo hablo desde 1920, 1910, 1910, 20? ¿Por qué ya no existe este incentivo que incluso en el retorno a la democracia no hubo incentivo? Las leyes vinieron después para apoyar a las producciones nacionales. ¿Por qué cree de esta incentivación a seguir ese camino, ese legado, se podría decir? A ver, los desincentivos en todo el tercer mundo, llamémoslo, Claro. o en toda Latinoamérica, o en todos los países pequeños y qué sé yo, se ha creado un desincentivo a propósito. ¿Ya? Las grandes distribuidoras de cine, las majors, no les gusta la competencia. Ellos quieren tener el cine de ellos monopolizado. Claro. Entonces influyen en todas las leyes de protección a las cinematografías locales para justamente que no haya cinematografía local y que todos los pequeños países solo vean el cine que ellos distribuyen. Es así de básico. ¿Ya? Y como tienen mucha fuerza, porque son los casi monopolizan la distribución mundial de cine, de audiovisual, entonces tienen una fuerza política enorme. Ellos tienen la imagen, y todos los políticos de izquierda y de derecha, da lo mismo, necesitan la imagen. ¿Te fijas? Sí. Entonces, claro, ellos tienen esa fuerza enorme que hace que cualquier ley de fomento, qué sé yo, sea frenada o destruida a la larga. Puta, yo te podría contar montoneras de experiencias. ¿Que se ha intentado? Yo luché años de mi vida en romper eso, ¿no? Por ejemplo, te cuento una nomás, me tocó por viaje y cuestiones, me tocó participar unas 3 veces en congresos que se hacían por allá por los años los 2000, por ahí, alrededor de los 2000. Yeah. Varias congresos sobre el cine, el audiovisual latinoamericano y la cacha del spa. Y me tocó participar de algunos encuentros donde incluso habían agregados culturales de distintos países, incluso europeos y norteamericanos y qué sé yo, ¿ya? Entonces yo, como 3 veces me atreví a plantear una idea que tenía yo, que es muy simple. Yo decía, el cine latinoamericano, que se mantiene completamente dividido, nosotros en Chile no tenemos idea de lo que está haciendo Perú, no tenemos idea de lo que se filma apenas lo que se filma en Argentina, casi nada. No vemos cine boliviano, no vemos cine colombiano, no, nada. Y después uno se entera que han hecho películas de gran éxito, pero en Chile nada, ni siquiera se habla, los periodistas no hablan tampoco, nadie habla. Entonces yo dije, para romper este aislamiento de los países productores de cine latinoamericano, sería tan simple como que que además el que logra hacer una película no tiene recursos para promoverla. Entonces, ¿cómo el espectador se va a enterar de que existe la película que hizo? A nivel local y a nivel latinoamericano, menos todavía. ¿Cómo se va a enterar el peruano si no tiene los recursos para hacer publicidad allá? Entonces, la solución que yo les daba era muy simple. Yo les dije, aquí puede haber una solución política muy simple, muy simple. Que se pongan de acuerdo los países latinoamericanos que quieren levantar la cinematografía latinoamericana, se ponen de acuerdo los gobiernos y dicen todo ok. Saquemos una ley que obliga al canal público, ni siquiera a los canales privados, el público, Claro. TVN en Chile,
lo obliga, porque es canal público y tiene un deber que hacer, lo obliga 5 minutos todos los días en prime time, antes o después de las noticias. No más de 5 minutos, o si quieren 3 minutos, bueno ya. Para promocionar. Que promocione y que muestre, se acaba de terminar la filmación de una película con la gran actriz colombiana que se llama Juanita Pérez, preciosa. Y después se estrena esa película en Chile. La gente va a ir a verla. Lo mismo en Colombia, lo mismo en Argentina, lo mismo en todas partes, en Chile, qué sé yo. Me decían, genial, extraordinaria, una idea, y es muy simple. Ay, por favor, que el canal público ponga 5 minutos para promocionar el cine latinoamericano. No estamos pidiendo ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Ni siquiera plata. Brillante, bueno, genial. Nunca, jamás, nadie hizo nada al respecto. Nadie. Nadie me mandó una notita, nadie propuso la cosa en alguna parte. Nadie. Entonces yo sé cómo funciona. Claro, y además TVN abarcaba un programa donde pasaban películas antiguas chilenas, pero ya no pasa eso. ¿Te fijas? Entonces la cuestión funciona así, funciona el poder de nuevo, ¿no? Claro. El poder, entonces todos los políticos que trabajan, el poder de izquierda y de derecha, todos en el fondo son casi lo mismo. Son lo mismo. ¿Cuáles son las visiones que cree usted necesarias para redirigir la industria y ojalá liderar a su vez y posicionarnos como ejemplo a seguir para fomentar y producir cine? ¿Y cuáles son los intereses que debe perseguir esta industria? A ver, no hace mucho empezamos a proponer con Edgardo Vieres una idea. No le dieron ni pelota. La idea nuestra era el sistema de concurso está bastante mal. Cada vez hay menos plata, cada vez más manipulado. Mal. De hecho, yo fui uno de los que participó en la hechura de la ley para el fomento del cine chileno. Sí, yo fui directamente uno de los que se movió en eso, junto con Ricardo Larraín. Éramos como 3 o 4, no éramos más. Y logramos al final la aprobación de esa ley por unanimidad, fíjate, ¿tú sabes eso? No. Creo que hasta hace poco era una de las pocas leyes claro. aceptadas unánimemente. Fue la ley de fomento al cine. Bueno, y gracias a eso se creó el fondo, ¿no es cierto? Y el fondo audiovisual, y bueno, y vino un auge importante en la manufactura de cine, en el hacer cine, sin duda. Pero como todas las cosas en el transcurso del tiempo se corrompen, entonces ese fondo empezó a pasar por distintos gobiernos, distintas manos, y perdió su espíritu inicial. Así lo veo yo, ¿no? Entonces, por decirte algo, en el gobierno de Piñera se transformó en que lo único que importaba era si la película iba a ganar plata o no. Entonces, más importante que el contenido de la película era lo que tú mentías diciendo, no, si yo ya he conversado con un distribuidor francés y esta película será distribuida en toda Francia, y eran puras mentiras. Bueno, eso tenía más puntaje que el contenido de la película. ¿Cachai? Política de gobierno. Financien lo que va a dar plata, no lo que no da plata. ¿Ya? Claro. Y bueno, gobiernos de izquierda, qué sé yo, eran grupetes de amigos mutuos en donde los que no eran amigos de ellos entonces no caben, porque solamente los que son amigos de izquierda, como nepotismo, claro, solo los amigos de izquierda se reparten los premios y se ayudan y qué sé yo, y los otros de afuera no, esos hueones no, bueno, nosotros nomás. Claro. Bueno, y así, ¿no? Así te puedo contar anécdotas, por ejemplo, con Y de pronto al amanecer. Nos demoramos 3 años en conseguir algún apoyo financiero, porque tú ves que es una película gigante esa. Entonces no podíamos hacerla
Solo necesitaban Claro. apoyo financiero. Y además tenían que armar las casas en Chiloé, si no me acuerdo. Sí, claro, traslado de casa, y qué sé yo. Claro, a la antigua. Pero no una película grande, enorme. Pero el guión es una maravilla, tú lees el guión, es maravilloso el guión. Y nos presentamos 3 años al fondo. 3 años. Los 3 años rechazados. Y tú leías por qué. Todos los que leían el guión, los jurados, digamos. Esta es una maravilla, esta película es necesaria para Chile, tiene que hacerse. Eso era lo que decían. Y al final aparecía una manito por ahí, una frasecita que esa fue la primera vez. Pero al final, alguien que escribió después, no eran los jurados, otra persona. Claro. El jurado decidió de que el guión no está a la altura de la obra original, de la novela original. No existe la novela original. Claro. No existe. Estaba preguntándome. Pero ellos, el que hizo eso, pensó, ¿no es cierto? O la que hizo eso pensó que tenía que hacer una novela, porque yo he hecho muchas películas de la novela de Donoso, etc. Sí, José Donoso. Y como trabajé Coronación. con Jaime Casa, escritor también, tenía Sí. que ser una novela. No, es que no está al nivel de esa es la excusa que encontró, fíjate. ¿Ah? Entonces yo reclamé, le escribí a la ministra en aquellos años, ni me contestó. Eso también se ve mucho en Cachimba, que incluso el protagonista, siendo parte del Ministerio de Obras, no mal recuerdo, de la película. No sé si recuerdan, claro, que quería de alguna forma sí. arte. Ahí me río un poquito y eso Claro. es antes de lo que me pasó a mí directamente. Y- Claro. Claro. Es muy cómico, es su primera película de comedia, po. ¿Ah? Es su primera película de comedia, Sí, yo diría la única. la única. De comedia, sí, comedia. Claro. Tal cual, sí. Bueno, entonces como te puedes fijar, este problema del fondo, al final lo que tuvimos que hacer para poder hacer la película es asociarnos con un productor chilote y que él se presentara, pero en Chiloé, no en Santiago. Claro. O sea, el fondo regional, que es menor que el nacional. ¿Ya? Sí, sí. Y ese lo ganamos el tiro, porque no estaba yo, estaba el otro. Ah, ya. Sí. Simpático, ¿eh? La Sí. política. Bueno, pero así es sucia. Claro, es así. Entonces, pero hay que seguir. Y a mí no me para nadie. Sí, claro. O sea, dejó el... Cuando realizó y de pronto el amanecer dijo que quizá en algún otro tiempo podría, si es que su corazón lo sentía, producir algo igual de grande. Sí, pero es complicado. Claro, es complicado. Es complicado para nosotros, para Chile es complicado, muy complicado. Pero, bueno, de repente puede pasar. Tengo un par de guiones hechos de cosas grandes que nunca las pude hacer porque eran muy grandes. Claro. Chuta. Bueno, entonces, tu pregunta inicial era qué idea tenía yo para ahora incentivar el cine, la producción de cine. Claro. Una idea viable que no nos dieron ni la hora es crear un sistema como lo que es Corfo, Corporación de Fomento, Sí. a la industria, ¿no es cierto? Que se basa en que le presta a la industria que quiere partir, le presta plata, el Estado le presta plata a intereses bajísimos. Y esa plata, en la medida que la industria empieza a funcionar, la va devolviendo. Y si no logra devolverla, el Estado la pierde. Un sistema así, que hace que sea más automático, que hace que sea una posibilidad de tener en el fondo una ventanilla, no estar esperando. ¿Cuándo el concurso? Una vez al año. ¡Ay, tengo que esperar! No, tú llegas, vas a cualquier día del año, presentas tu proyecto, lo analizan para ver si es profesional, si la gente es seria la que está haciendo ese proyecto, Claro. y tú dices, bueno, yo necesito tanto préstamo,
tengo conseguido esto, pero me falta esto. Entonces el Estado te lo presta. Y con el estreno de la película, los ingresos de la película vas devolviendo con intereses bajísimos, vas devolviendo esa plata, y si la película no anda, no devuelves. Claro. Esa fue la propuesta que hicimos y no nos dieron pero ni la hora. Y en el mundo actual, dime si no es algo que puede ser fabuloso. El sistema Corfo existe desde la época de Pedro Aguirre Cerda, años 30. Y ese sistema nadie lo critica, porque funcionó desde su inicio hasta el día de hoy. Sí. Bueno, esas serían todas mis preguntas, la verdad. Las que quería abarcar para un artículo. Ahí tenías harto para escribir. Claro, tengo harto para transcribir, pero